Algunos que les gusta anotar ahí, este mensaje le puse, es un tema de creer. Es un tema de creer. Vamos a ver en qué creer. ¿En qué vamos a creer? Hace muchos años que vengo recordando los primeros pasos de mi vida en Cristo, una vez que le entregué mi vida al Señor. Ese es el primer milagro maravilloso de tener esa conexión con el Espíritu Santo, que Él venga a morar en tu vida y se te caen las escamas de los ojos y empiezas a ver y a entender cosas que antes no entendía. Ese es el primer milagro que vive un hijo del Señor, un convertido. Ya los primeros pasos. Volver a nacer, todo eso. Y luego de eso tú empiezas a entender muchas cosas que antes no entendías. La palabra pasa de ser la Biblia, que es el libro más antiguo registrado en la historia. Empiezas a entender cosas que no entendías y pasa de ser un lindo libro de historia, si es que a alguno le gustó, pasa a ser algo vivencial, algo que toma sentido en la vida del cristiano. Y una de las cosas, o varias de las cosas que me acuerdo haber visto, son milagros. Por ejemplo, me tocó ver muchos milagros en esos principios, sanidades, como hoy día contaba la hermana Elvia, tiempos de liberación, mucha manifestación de los dones del Espíritu, don de ciencia, de discernimiento, sanidades, como dije yo, liberación, tantas cosas. Me acuerdo que mucho evangelismo, tiempo donde salíamos mucho a evangelizar la palabra del Señor. Y al correr los tiempos, uno se supone que en el evangelio tiene que ir madurando, tiene que ir creciendo. Así lo dice la palabra, que tenemos que ir de gloria en gloria, madurando, conociendo mejor al Señor, en el conocimiento, conocerle a Dios. Entonces es normal esto de crecer, pero yo miraba para atrás y decía, ¿por qué hay cosas que antes yo veía tan claramente y hoy día no las veo? ¿Eso estará bien? Esa era la pregunta que yo me hacía. Seguramente porque estamos en crecimiento, entonces ya no se ven milagros, dije yo, porque ya no es necesario. Ya no veo liberaciones, porque será necesario, ya estamos más maduros, dije yo. ¿Será por eso? Sanidades tremendas. Una de las cosas que me llamaba mucho la atención, esto de hablar en lengua, que es una de las manifestaciones del Espíritu Santo. Tener tiempos donde yo sentía, nos dábamos cuenta en un tiempo de adoración como el que tuvimos hoy día, hace poco, de repente venía una manifestación, bajaba una presencia de Dios tan linda que uno se quebranta, que uno como que se arropa nomás y como que no quiere ni mirar. Y se empieza a manifestar lenguas espirituales y hay un orden en eso. Pablo lo aclara mucho en los Corintios, ¿cierto? Que no es llegar y hablar desordenadamente, que es para edificación de uno mismo. Y solamente si usted tiene una palabra para edificar a la iglesia, entonces tiene que tener interpretación. O sea, él pone un orden. Pero yo veía esas cosas y pasaron los años y después dejé de ver esas cosas. Y veía una iglesia igual activa, una iglesia con harto seminario, estudiando mucho la palabra, por decir así, tal vez una iglesia engordando, y dejé de ver otras cosas, como por ejemplo el evangelismo. Y después empecé a ver cosas que no había visto antes, como nunca, que todas las cosas que uno ve en el mundo, las separaciones, los divorcios, madres solteras, y toda la maldad o todo el desorden que uno puede ver afuera, lo empecé a ver dentro de la iglesia. Y con la gente que menos lo hubiera pensado, gente con que éramos hermanos de milicia, juntos sirviendo al Señor. Y eso obviamente calaba mi corazón. Calaba mi corazón y dije, ¿qué está pasando? ¿Cómo puede ser posible? ¿Qué está pasando? Y el Señor me traía recuerdos, ¿cierto?, de esos primeros tiempos. Jeremías 6:16 dice, ¿lo tiene, cierto? Jeremías 6:16 dice, paraos en los caminos, mirad y preguntad por las sendas antiguas,
cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Hasta ahí. De repente tenemos que volver a las sendas antiguas, reflexionar, acordarnos en qué minuto del camino que trazamos de crecimiento por el Señor, en qué minuto tal vez nos descuidamos o nos desviamos, y no digo que con esto que perdemos, nos salimos tal vez de la salvación, no digo eso, pero nos desviamos, nos desenfocamos y dejamos de ser asertivos. Bien. Los discípulos le preguntaron a Jesús sobre lo que acontecería en los últimos tiempos. ¿Sabe qué? Mirando mucho en redes sociales, usted sabe que usted puede ver lo que se le guste, la palabra que quiera o el tema que usted quiera, usted se mete a Google y lo ve. YouTube, usted ve el tema que quiere. Está ahí a la mano. Así que tuve el privilegio de ver muchos videos de los años 70, del 80. ¿Cuántos eran los énfasis que habían en la iglesia a nivel mundial? Acuérdense que en esos tiempos, para tener, por ejemplo, un Gigi Ávila, un Jimmy Swaggart, no sé si se acuerda de ellos, había que esperar toda una década, y cuando estaban aquí llenábamos el estadio y todo, porque no estaba la posibilidad de poder ver al hermano y de poder recibir de primera fuente, ¿cierto?, ese hombre ungido del Señor. Y hoy día no, pues hoy día usted se mete a YouTube y ve al predicador que quiera ver, ¿sí o no? Y yo miraba los énfasis sobre todo los que son evangelistas, el énfasis que siempre muestran ellos el evangelismo, hablan de los últimos tiempos. Entonces hablan siempre todos tienen un mensaje escatológico, que la escatología, para los que no saben, es el estudio de los últimos tiempos, ¿ya? Y me acuerdo también, por estar muchos años desde muy chico en la iglesia, haber escuchado muchas veces que el Señor viene pronto. Y había una canción que se cantaba, ya no hay tiempo que esperar. Oh, y de repente yo me acostaba asustado. No quería ni dormir porque no sé si iba a despertar. O si despertaba, iba a despertar solo. ¿Ah? Todos se fueron y me quedé aquí. La película El Rapto. Entonces, se hacía un esfuerzo por predicar, porque la Biblia es una sola, la verdad es una sola, siempre lo he dicho. Pero después de aquí vienen las interpretaciones. Y así como ha aumentado en el último tiempo el conocimiento, yo le doy gracias a Dios porque han aparecido hombres también de Dios que han podido traer a la luz un poco, el interpretar un poco los tiempos, algo que se profetizó, y el tema de lo que se profetizó, de que es la venida del Señor, el rapto de la iglesia, esa es la última profecía que se tiene que cumplir, el rapto de la iglesia, y se va a cumplir. O sea, no es algo que, mira, podemos hacer algo que no se cumpla. ¿Alguien quiere que no se cumpla, que el Señor venga por su iglesia? No, todos queremos que el Señor venga por su iglesia. El tema es que por muchos años, todo este milenio y el milenio pasado, ya se estuvo hablando de que Cristo venía pronto, porque le dijo a los discípulos, yo voy a venir pronto, y de ahí los discípulos le hicieron la pregunta, pero pásanos el dato, Señor, ¿cuándo vas a venir? Y el Señor dijo, bueno, nadie sabe el día y la hora, ¿sí? Pero los discípulos le hicieron esta pregunta. Veamos ahí Mateo 24, 1-3. Mateo 24, 1-3 dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles Mateo 24, del 1-3. Ahí está. Y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin de los siglos? Veamos la visión de Lucas. Siempre es bueno tener más de una visión, porque esto es como cuando pasa un accidente, por eso se llaman a los testigos, ¿cierto? Y alguien ve el accidente por una parte, otro lo ve por el otro lado, y todo eso se va tomando en la causa y después se toma un dictamen, ¿sí o no? Entonces, qué bueno que habían un número de testigos que quedaron registrados ahí. Lucas 21, 5, 7, ¿ahí está? Sí, del 5 al 7. Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo, ¿tiene hacia adelante 6 y 7? En cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Ese es Lucas. Y por último, Marcos, veamos la visión de Marcos cuando hizo la pregunta, también Marcos lo registró, capítulo 13, versículo 1 y 2. ¿Lo tiene por ahí? Sí.
Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Sigamos. Jesús respondiendo le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Hasta ahí. Miren, aquí hay 4 tipos de preguntas que muchas veces se malentendieron, y gracias a Dios por como digo, que hoy día hay más luz sobre esto, que tal vez algunos antepasados nuestros no la tuvieron. Pero hay 4 tipos de preguntas acá. ¿Cuándo será la destrucción del templo? Le preguntan claramente. Recuerden que el templo donde adoraban ahí era un templo que estaba muy bien construido, con lindas piedras carísimas, ¿ya? Y le preguntaron por el templo, esa fue una pregunta. ¿Y cuándo será la señal de la destrucción del templo? Porque Jesús habló de eso, del templo. Pero también hay 2 preguntas más. ¿Y cuándo será la señal de tu regreso? Que es otra pregunta distinta. Una cosa está basada en el templo y otra cosa en cuándo tú vas a regresar. Danos una señal, ahí le pidieron el dato, danos una señal de cuándo serán los últimos tiempos. Es importante separar y aclarar estas preguntas porque hay una cosa donde el Señor le habla a los cristianos de ese tiempo, a los judíos, cosas que iban a acontecer, que iban a ser perseguidos, que el templo iba a ser destruido. Todas esas cosas ya acontecieron a los primeros discípulos. Ya hay un dato aquí que tengo. Señales respecto al templo de Jerusalén en Israel. 70 años después de Cristo se destruyó el templo con el emperador romano, que envió a Tito, su hijo, y sitiaron Jerusalén y lo destruyeron completamente. Y esto fue por el orgullo de los judíos, por lo que habían hecho arquitectónicamente, porque ellos se quebraban por tremendo armatoste que hicieron, ¿cierto? Pero también por haber rechazado al Mesías. Entonces, ahí se cumple una etapa donde ustedes saben que muchos cristianos fueron perseguidos y también muchos judíos se convirtieron al Señor. En la primera prédica de Pedro, ¿cuántos fueron? ¿Se acuerdan o no? 3.000. Y después se añadieron, dicen que eran como 5.000, o sea, se añadieron como 2.000 más. Entonces hubo un movimiento en la primera iglesia, de hecho, muy, muy grande, y hubo acontecimientos que eran para ese tiempo. Pero luego, en base a las preguntas, hay otra respuesta que tiene que ver con el fin, y esto aquí ya tenemos que enfocarnos a otra cosa, que es respecto a Israel. Y aquí también el Señor le dio algunas señales. Entonces, les voy a dar algunos datos. Yo les quiero decir una cosa, es interesante todo este tema de la escatología, de estudiarla, pero estudiarla entendiendo los tiempos y no pegarse alguna iluminada, como digo yo, porque a veces uno estudia tanto y de repente se cree la cuarta persona de la Trinidad porque estudió todo esto. Porque esto tiene que ser con revelación y con el sentido, como yo veía en los grandes predicadores, de evangelizar. Muchos correrán de aquí para allá, y dice, y la ciencia se aumentará, el conocimiento. Pero nosotros tendemos mucho a ver esto en estas últimas décadas. Del 2000 en adelante ha sido ya una cuestión increíble, donde los científicos, los biólogos, también los médicos han descubierto el tema de la salud, cómo más o menos funciona el cuerpo. Cada día estamos entendiendo más cosas. Y la gente puede un poquito vivir más años también, todo eso está pasando. Pero esto de los descubrimientos se fueron dando después de Cristo, ¿cierto? Con los hombres descubriendo, bueno, hay muchos datos, ¿cierto? Cuando el hombre pudo saber volar, ¿cierto? Pudo saber los vehículos que inventaron, la vacuna, que la luz, que el teléfono. Y bueno, cuando vino la revolución del internet, eso fue increíble, ¿cierto? Y hoy día estamos todos conectados. Y qué curioso que cualquier evangelista de los años 60, 70, habría dicho, qué ganas de tener una forma de yo poder predicar y que les llegue a todo el mundo en un minuto y que todos sepan que Cristo va a venir, predicar el evangelio. ¿Sí o no? Es un buen pensamiento. ¿Se hubiera imaginado que hoy día con una cosa, solo publicarlo en su Twitter, podría haberlo visto medio mundo? Y si era tan fácil, ¿qué pasó que hoy día no es tan fácil? Que hoy día tenemos los medios y la herramienta para decir que Cristo es el Señor, el único verdadero, y no es tan así. ¿Por qué será? ¿Cuál fue el título de este mensaje? Es un tema de creer, pero ¿creer en qué? Otra de las cosas que iba a suceder en este tiempo, en los últimos tiempos,
La apostasía. La apostasía tiene que ver con falsos profetas. ¿Y qué es lo que pasa? Es que se diluye completamente la verdad con la mentira. Y el Señor les dijo, miren que nadie os engañe. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos por haberse multiplicado la maldad. El amor de muchos se enfriará. ¿Cuántos de nosotros hemos sido tal vez en la iglesia víctimas de eso? Que ha aumentado tanto la maldad en el mundo, pero a veces también dentro de la iglesia. Que el amor de muchos se enfrió. Con mi esposa hemos sido testigos de este ministerio Nuevo Aliento. Nuevo Aliento. Es curioso porque el Señor está llamando a sus hijos. A muchos que se quedaron a la vera del camino porque fueron dañados seguramente. Ya no creían ya. Dijeron, no, yo creo en Dios, pero no me congrego más. No creo en un líder, no me congrego más. Y Dios con mi esposa nos llama claramente Nuevo Aliento, a restaurar. Qué difícil. Es mejor, ¿cierto?, una ovejita de nuevita, ¿no? De cero. Es más fácil formarla porque los que son ya vienen con las mañas. Es un trabajo mayor. Pero miren, esto de la apostasía siempre la hemos mirado en la historia, siempre lo referimos a la parte religiosa, de mucha gente religiosa que se ha levantado con el budismo y no sé cuántos más, todos los poderes espirituales y todo eso. Pero también hay muchos hombres en la historia que se trataron de levantar, ¿cierto?, con la política y la filosofía. Pero qué bueno que Cristo, el Señor, que la traducción de Cristo es el ungido y Mesías, el señalado, escogido por Dios, fue el único que partió la historia y el que verdaderamente vino a darnos salvación y darnos la verdad a su tiempo. Y todo lo que ha venido después han querido ser imitaciones, pero también hay aquellos que se dicen ateos, que no han creído en Dios, muchos reformistas, el mismo Hitler, por ejemplo, que él quería tener una raza especial. Entonces, a su manera, han querido como ellos tener ese paraíso, esa nación perfecta, ¿cierto?, con una raza perfecta. También esos ideólogos han querido también pasmar esto, de tener como la verdad, esta es la manera, a espada, a guerra y matando, ¿cierto?, degollando a todos los que no sean de su misma raza, y ustedes ya saben la historia con los judíos, ¿cierto? Entonces, la apostasía. Y lo tercero, aumentará la maldad, y dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Eso ya lo había dicho, parece, ¿no? Sí. Entonces está el conocimiento, la apostasía y la maldad. Esas tres cosas. Hay algunos acontecimientos que solamente se los quiero dejar ahí como dato, y ya me centro en lo que les tengo que decir, porque esto que estoy diciendo un poco, le pedí al Señor que me dijera, Señor, ¿qué quieres que habla para decir lo que tú quieres que diga? Y me hizo ver algunas cosas. Uno de los relojes para nosotros como iglesia, hablando de las señales, es lo que sucede con el pueblo de Israel. ¿Sí? ¿Lo sabe eso? Bueno, le voy a hablar un poquito de eso. Señales para el fin respecto a Israel. En 1948 es cuando recién, ustedes saben que se independiza Israel como nación. En 1948. Y se cumple, ¿cierto?, la profecía de la diáspora, donde dice, en los tiempos bíblicos eran 12 las tribus en las que se dividía la población de la tierra de Israel. ¿Se acuerdan, no? Que eran 12 tribus, ¿se acuerdan ustedes de eso? ¿Ya? Pero 10 de ellas fueron a raíz del exilio forzado impuesto por los judíos considerados tribus perdidas. Entre ellas estaba Manasés, ¿cierto? En el año 721 a.C. fueron expulsados de la tierra de Israel por los asirios, y desde el norte del reino de Israel llegaron finalmente a India y a la ex Birmania. ¿Ya? O sea, antes de que Cristo viniera, ya las tribus habían sido dispersadas y solamente habían quedado 2 tribus.
En Isaías 43:5 dice, no temas, y esto es una palabra para su pueblo, para Israel, no para nosotros los gentiles. ¿Ya? Recuerden que, ¿quiénes son los gentiles? Todos los que no venimos del linaje, ¿cierto? Especial, desde la simiente, desde Adán, Abraham, ¿cierto? Cuando el Señor le habla ahí en Génesis 12 que íbamos a ser todos bendecidos por él y toda su generación. Y una de las revelaciones que tienen los apóstoles, el apóstol Pablo dice, yo tuve el privilegio, el Señor a mí, yo que soy el último de los apóstoles, el Señor me reveló que esta verdad, esta salvación no era solamente para su pueblo los judíos, sino que también para nosotros los gentiles, somos la rama injertada. ¿Me entienden? Entonces, esta palabra es para el pueblo de Israel. No temas porque yo estoy contigo, desde el oriente traeré tu descendencia y del occidente te reuniré. En Isaías 43:6, ahí lo estaba mostrando, Isaías 43:6, diré al norte, entrégalos, y al sur no los retengas. Trae a mis hijos desde lejos y a mis hijas desde los confines de la tierra. Y por último, Jeremías 30, versículo 3, porque he aquí vienen días, declara el Señor, cuando restauraré el bienestar de mi pueblo Israel y Judá. El Señor dice también, los haré volver a la tierra que di a sus padres y la poseerán. Y esto sucedió. Esto también ya sucedió. Ya volvieron. Había muchos que estaban, usted se puede meter ahí, googlear y se va a dar cuenta que había muchos que estaban dispersos en muchos países, en China, estaban por muchos lugares, y muchos pudieron volver, que tenían ese linaje, pudieron volver a su nación, una vez que se hizo una nación independiente. Eso es interesante. Pero un dato más que le voy a dar, que todo termina donde comienza. ¿Dónde comienza la historia de la humanidad? ¿Alguien me puede decir? ¿Dónde eso? ¿Pero cómo se llama eso para la Biblia? El Edén. Bien, están leyendo, están estudiando. Génesis capítulo 2, versículos 10 al 15. ¿Lo tiene? Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Entre paréntesis, ¿dónde están las tierras más ricas? Irak, Siria, estamos hablando de ese terreno. Ahí es donde está todo el petróleo. Donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y onis. Cristian podría dar una charla de químico, como químico. Cristian es químico y sabe todos estos materiales. Bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates, que estamos hablando. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y guardase. Eso es lo actual tiempo de Mesopotamia, donde está Irak y está Siria. Mire qué interesante. Y ahí donde comienza todo, es donde va a terminar. Apocalipsis 9, versículo 13 al 15. ¿Me está siguiendo, no? Apocalipsis 9, del 13 al 15. ¿Lo tiene ahí? Apocalipsis es el último libro de la Biblia que es revelación. Juan no interpreta, no hace interpretaciones de nada, simplemente a él le fue revelado este último libro de los últimos tiempos, y él lo escribió tal cual. ¿Ya? Dice, el sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Usted sabe que la tercera guerra que viene después va a ser una guerra de ideología, de religión, el Islam, y va a ser química. ¿Cómo se puede destruir la tercera parte de la tierra? Todos hablamos de bomba atómica, ¿cierto? Hoy día hay misiles,
Yo no me manejo 100% en ese tema, es apasionante para los que les gusta eso, pero hoy día, esto que está profetizado, hoy día pudiéramos pensar mejor que sí es posible. Con toda está todo centrado en Siria, donde hay países como Rusia, China, que están cubriendo, hay otro país más que están cubriendo ahí a Siria, protegiéndolo, y por otro lado está Estados Unidos, ¿cierto? Está Japón, está Israel, algunos países de Europa, y de repente basta que el primero del primer golpe y hasta ahí nomás llegamos. Y Daniel 10, versículo 13-14, dice: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, ¿cierto? Uno de los principales príncipes de los ángeles, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo con los postreros días, porque la visión es para esos días. Él me dijo: ¿sabes que he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Es interesante que estos 4 seres fueron atados, son unos seres totalmente destructivos, y estos van a ser desatados al toque de la trompeta. ¿Qué trompeta era? ¿Sí me están siguiendo? El sexto ángel, dice, tocó la trompeta. Y esos 4 ángeles van a ser desatados en ese lugar. Entonces, usted empieza un poco a ver la historia y un poco a ordenarse. Y usted dice: wow, parece que nos estamos acercando a los últimos tiempos. Hace como un mes, deje hacerle este preámbulo. Muchas de las cosas que con mi esposa hemos hecho con el Ministerio Visible para la gente, para ustedes, muchos de los que están aquí lo saben, muchas de estas cosas se gestaron en base a una palabra, una visión, en sueños, o que el Señor te despierta temprano y te pone un sentimiento, una visión muy clara de lo que tienes que hacer. Muchas cosas. Esta iglesia también es parte de eso. Entonces, hace como un mes atrás, el Señor una vez más me despertó y me dio una palabra, y es la que yo les voy a entregar ahora. Y el Señor me dice: quiero que empieces a evangelizar, quiero que empieces a salir a la calle, como en los viejos tiempos. Y yo le digo: ¿pero cómo eso, Señor, como en los viejos tiempos? Hace 10, 12 años nosotros salimos de Catedral de la Alabanza, que muchos conocen. Salimos en orden, en bendición con los pastores y todo eso. Y estuvimos trabajando en miel hasta este año, en marzo. Y en ese tiempo de transición nosotros estuvimos trabajando muy fuertemente evangelismo en la calle con algo que llamamos Festival de Arte para la Familia. Como teníamos mucho contacto con mucha gente que hace arte, teatro, música, ¿qué otra cosa? Todo lo que tenga que ver con arte. Y ya empezamos a conocer algunos rostros cristianos por aquellos tiempos que eran conocidos. Empezamos a hacer evangelismo, y ¿con quiénes hacíamos evangelismo? Apoyábamos a los pastores que tenían esto en el corazón de evangelizar y no tenían tal vez los recursos, los medios, pero sí querían evangelizar. Y nosotros empezamos a apoyar a salir a diferentes lugares. Y estuvimos casi un año haciendo eso, ¿cierto? Y el Señor me hablaba de eso: tienes que volver a hacer eso. Y yo le empecé a decir: Señor, ok, pero está tan difícil predicar el evangelio hoy día. Hoy día no veo que nadie sale a predicar como eso. Hoy día preferimos o intentamos llevar a la gente a la iglesia, que ahí se convierten, que ahí escuchen la palabra, pero nadie quiere venir a la iglesia. Hoy día hablar el evangelio no es fácil, porque todos van a cuestionar. No es fácil. Entonces, Señor, ustedes se imaginan cómo Dios empezaba a responderme. Me sentía como Moisés cuando le decía: Señor, no me lleva a hablar con Faraón, soy tartamudo, a mí no, dándole excusa al Señor. ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a hablar? Y el Señor me empezó a dar palabras de las cosas que tenía que hablar. Y tiene que ver algo de esto de la escatología que sabemos de los últimos tiempos. Que por lo demás hay datos. ¿Se acuerdan hace como 2 años atrás a este famoso Salfate, que siempre le gusta hablar de puras conspiraciones? ¿Han escuchado, no? Por ahí me lo tercié una vez en redes sociales hablando de los últimos tiempos. Y ¿saben qué? Entendiendo que su corazón está lejos de eso, es más una cosa de curiosidad nomás y de vender una pomada.
Y empezó a decir, le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Este tipo está hablando lo que nosotros deberíamos hablar como iglesia. Nosotros que tenemos la verdad que deberíamos decirle y saberlo al revés y al derecho, mira, las piedras van a hablar. ¿No dice así la Biblia, no? Si no hablamos nosotros, las piedras van a hablar. Y Dios me traía a mi mente el Salfate. Y Señor, ¿y cómo lo voy a hacer? Y tienes que hablar esto, decir esto. Pero Señor, la gente no va a creer, porque hoy día la gente piensa y cree en cualquier cosa. Porque el terreno se está preparando para eso. Porque el día de mañana, cuando la iglesia no esté, ¿qué van a pensar? ¿Qué va a pensar el mundo cuando venga el rapto? Porque el rapto va a ser así, en un abrir y cerrar de ojos. Fueron los ómnibus. Sigamos viviendo, qué lástima, van a llorar y a la semana, al mes se les va a pasar. Y van a venir otras cosas. Pero todo se está preparando para eso. Y Dios me empezó a decir, tienes que hacer esto, tienes que contactar aquí, tienes que contactar allá, vamos a hacer esto aquí y allá. Y dije, chuta. Yo hace muchos años atrás formé una banda que se llamaba Sacerdotes Salmistas, un ministerio, una banda de como 22 músicos, que muchos de ellos son músicos profesionales, y salíamos a la calle a tocar temas de Juan Luis Guerra, ¿cierto? Porque a la gente le gusta eso y una manera de enganchar. Pero luego era llevar el mensaje. Marisol este año creó otra obra de teatro. ¿Cómo se llama la obra, Mari? La misión de Gavito. La misión que te dio el Señor, ¿eh? Gavito era la Mari ahí, que Dios le diera, ella puso Gavito. La misión de Gavito. Y nosotros en agosto, ya lo hemos dicho, vamos a tener la primera salida como iglesia a evangelizar afuera. Ya me conseguí escenario, audio y todas las cosas que ustedes conocen para hacer un montaje bien bonito, todo lo que usted quiera. Vamos a tener ahí la banda de Sacerdotes Salmistas, donde vamos a poner música, vamos a tener juegos inflables alrededor, ¿cierto? Para atraer niños, y vamos a predicar el Evangelio. ¿Ok? ¿Hasta ahí bien? Hasta ahí bien. Y yo le decía, Señor, pero no sé, no quiero hacer el ridículo. Le decía, Señor, voy a pararme, ¿qué voy a decir? Y todo eso. Y el Señor me empieza a decir que tengo que hablar. Pero luego el Señor me recuerda, ¿sabes qué pasa? Recuerda que no es por tus palabras, no es por tu persuasión, sino que es por el poder del Espíritu Santo. Yo dije, sí, Señor. Entonces me dijo, tú tienes que volver a todas esas cosas que echabas de menos. ¿Qué cosas, Señor? Orar, ayunar, guerra espiritual. Porque la iglesia perdió totalmente terreno en este mundo. Y Satanás ha logrado y se ha metido en las familias de las iglesias y las ha logrado destruir. Dígame que no. Dígame que no. ¿Y por qué? Bueno, a esa altura yo ya desperté a mi señora. Tirsa, escúchame. Tirsa, ¿qué pasó ahora? Escúchame, siéntate. El Señor dice esto. ¿Cuántos tuvieron? Tal vez tuvo otra dimensión, pero para celebrar la vida, ahora en diciembre cuando dimos testimonio el testimonio de Tirsa, hicimos un concierto ahí en la iglesia de Miel. ¿Cuántos pudieron estar ahí? ¿La mayoría? ¿Sí? Eso también no estaba planificado por ninguna parte y fue obra del Señor. ¿Te acuerdas, mi amor? También el Señor también me despertó y me dijo, Tirsa tiene que testificar, tiene que hablar esto porque muchos van a creer. El 28 de diciembre está grabado completito en vivo y ustedes pueden ver lo que sucedió ahí, que fue muy lindo. Y ahora viene esto. Y el Señor me estaba hablando todo esto y me dice, sí, pero los primeros que tienes que evangelizar es a tu iglesia. Porque la iglesia ya no me está creyendo. Lo leíamos. La gente anda de allá para acá. Y si yo le pregunto a usted, le digo, oye, vamos a hacer esto, y dice, sí, mira, pero yo ya no creo, porque no, yo ya estoy en mi parada, tomo yo aquí y allá. Y yo converso con muchos de ustedes. Y me doy cuenta que no tienen la misma fuerza del principio. En Apocalipsis, en esta revelación que Dios le hace a Juan, le habla a las 7 iglesias. Y en las 7 iglesias está representado lo que es la iglesia del Señor.
Esto solamente escúchenme nomás. Le habla, por ejemplo, a la iglesia de Éfesos. Les voy a pedir algo. Les voy a pedir que cierren sus ojos y lo que ustedes van a escuchar, que el Señor les hable. Pablo, ayúdame. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido por esto, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras. Pues si no, vendré por ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. También le habla a Esmirna. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos o cristianos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación, pero sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Señor, háblanos en esta mañana. Pérgamo, yo conozco tus obras y dónde moras. Tú estás morando donde está el trono de Satanás. En esta vida el príncipe de este mundo es Satanás. Ahí estamos morando, en este mundo. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Enseñaba a Balac a poner tropiezos ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete pues, si no vendré a ti y pronto pelearé contra ellos. También le habla a Tiatira. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe a los ídolos, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo lo arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ello adulteran. Si no se arrepiente de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Hay 3 iglesias más, lo voy a dejar hasta ahí. ¿Para qué seguir? Jezabel representa todo lo que es el desato sexual, adulterio y fornicación. Que ha llegado a la iglesia. Y como el amor se ha enfriado entre nosotros,
Ya no nos damos cuenta que es algo malo, porque a lo malo llamarán bueno y a lo bueno llamarán malo. Se supone que esta palabra la conocíamos para el mundo. ¿Y qué pasó con nosotros? ¿Qué les hizo daño? Dice el Señor. ¿Algún líder te hizo daño? ¿Alguna falsa palabra? ¿Qué es lo que fue que te dañó, que te sacó por el camino que tú ibas? ¿Qué te desvió? ¿Qué permitiste que entrara a tu corazón para que no fueras efectivo en tu vida para lo que yo te aparté? Dice el Señor. Como los primeros tiempos, donde predicabas con denuedo, donde orabas con gozo, donde reprendías, ayunabas días y días confiando en mí. ¿Qué te detuvo? ¿Que acaso ya no crees en mí? Dice el Señor. Porque el reino de Dios consiste en sabiduría, poder y espíritu. Este es el tiempo, iglesia, este es el tiempo que tenemos que volver al camino. Tenemos que santificarnos. Porque son muchos los que se están perdiendo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con nosotros? En casa, dice el Señor, hay muchas moradas. Tengo preparado moradas para ti. Pero ¿en qué has estado ocupado? En moradas de la tierra, en cosas terrenales. No estás preocupado de tu casa celestial. Porque muchos gobernarán, pero no todos gobernarán en el cielo. ¿De qué estás preocupado? Dice el Señor. ¿Has guardado tu matrimonio? ¿Has guardado tu santidad delante del Señor? Qué bueno que el Señor nos da una oportunidad en este día para hacer una iglesia plantada, poderosa, para que vuelvan a predicar con denuedo, con poder. Que donde estemos se manifieste la presencia de Dios y que los demonios huyan y se manifiesten. Como le pasaba a Cristo. Los demonios se manifestaban cuando Él pasaba y Él tenía que callarlos, porque no era el tiempo aún de que se supiera quién Él era. Con esa autoridad tenemos que vivir, iglesia. Hoy día el Señor está llamando a la iglesia para que te restaures. Hoy día la iglesia tiene que ser restaurada, porque Dios va a usar esta congregación, este pequeño remanente que hay aquí, para despertar a muchos. Aleluya, gracias Señor. Nos queremos poner en esa brecha, Señor. Oh, Santo Dios. Padre bendito, Señor, prepara nuestro corazón. Tienes que creerle a Dios. Es un tema de creer. Escucha esta canción. Sea ministrado por el Espíritu Santo. Les aseguro que si tienen fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrán decirle a esta montaña: trasládate de aquí para allá, y se trasladará. Para ustedes nada será imposible. Si puedes creer, las montañas se moverán, los enfermos se sanarán.
Señor, este es el momento para hacerlo. No puedes tener duda en tu corazón de que eres salvo, de que Dios llegó a tu vida. Ven aquí, vamos a orar. Este es un espacio que quiero abrir. Antes de orar por la iglesia, entrégale tu vida al Señor. Tienes que estar seguro de tu salvación. Ven aquí, quiero orar por ti. El Señor te llama en esta mañana. Recíbele al Señor en tu corazón. Aleluya. Amén. Muchas veces dudamos, pero el Espíritu Santo te habla a tu corazón y te dice que solo debes creer. Porque este mundo te ofrece muchas distracciones, muchas cosas. Pero yo creo que ya te has dado cuenta que ahí no está la solución. El propósito, la solución para tu vida es que dejes que Cristo sea el que gobierne tu vida. Él es el que nos completa. Él es el que hace que seamos suficientes. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, Espíritu Santo, te doy gracias porque tú estás haciendo tu obra maravillosa, Señor. Porque tú nos convences, Señor, de pecado. Tú nos convences, Señor, de no haber estado haciendo bien las cosas, Señor. Pero si hoy día estoy aquí, Padre, porque tú nos trajiste, Señor. Tú nos trajiste este día, Señor, para escucharte. Abre mis ojos, Señor. Abre mi entendimiento, Señor, para comprenderte, Señor. Hoy quiero recibirte en mi vida, Señor. Quiero abrir mi corazón para que tú seas el Señor. Para que tú seas el primero, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Te entrego mi vida, Señor. Iglesia, no tiene que haber confusión en nadie. Cuando el Señor viene a tu vida y lo dejas entrar, se cae un velo. Se cae un velo de tus ojos. Pablo, el apóstol Pablo, que perseguía a la iglesia, se lo mandé a la iglesia esta semana. Se le apareció una luz en el camino a Damasco y quedó ciego. Y el Señor le decía: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y Pablo no sabía lo que estaba pasando, que era Saulo. Y con esa luz él perdió la vista, no pudo ver. Y ya sabes la historia. Ananías, estando en oración, recibe en una visión de ir a orar por Pablo para que recobrara la vista y fuera salvo, y con un propósito. Vaya qué propósito, que el último de los apóstoles, Dios tenía determinado para él el llevar el evangelio a los gentiles. Qué tremendo. ¿Qué tendrá el Señor determinado para tu vida? Porque Dios ya lo tiene determinado. Él anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Él anda buscando gente confiable, gente que le ama, que le crea. Oh, santo Señor. Pongámonos en pie. Gracias, Señor. Este es un momento de arreglar cuentas con el Señor, creo yo. Esto es individual. Nosotros con mi esposa hemos decidido servir al Señor más allá de nuestra fuerza, incluso. Aún teniendo hijos que aún hay que criar, le seguimos creyendo a Dios. Y al verles a ustedes son respuesta de haberle creído al Señor, de estar aquí en este lugar, de verle como Dios les ha traído. Es maravilloso. Pero sabe, iglesia, no solamente esto. El Señor nos ha hablado hoy día que quiere confiar con nosotros, con la iglesia. Yo te pregunto, ¿tú quieres ser parte de esto? ¿Quieres dejar que Dios te use? ¿Quieres dejar que Dios te use? Que Dios
lleve las buenas nuevas del Evangelio por medio de tu persona. ¿Sí? Amén. Entonces es necesario que el Señor gobierne nuestra vida, que se haga su voluntad y no la nuestra. Nosotros obviamente como humanos tenemos errores, pero si buscamos con errores y todo, por muy torpe que sea, andar en camino de santidad. La palabra que por muy torpe que sea, no se apartará. ¿Cuántos torpes hay aquí? Hay un principio maravilloso que ustedes saben y nosotros también. Y a lo mejor alguno de ustedes puede pensar que no está listo para emprender algo tan grande como esto y se siente indigno. Quiero decirte, porque el Señor me lo dijo a mi corazón ahora, que no te sientas así porque el Señor no vino a juzgarte. Él va a equiparte. Lo que tú tienes que tener es un gran deseo por el Señor. Es un gran deseo de amarlo. La palabra dice, ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente y con todo tu cuerpo. Porque si tú amas más a tus hijos que al Señor, si tú amas más a tu marido que al Señor, si tú amas más tu trabajo que al Señor, todas esas cosas las puedes perder. Pero si tienes al Señor como tu más grande amor, entonces tienes todo. Lo tienes todo. El Señor se va a encargar. Tú solamente confía y ámalo. Ámalo. ¿Puedo cantar esa canción? Vengo a ti, Señor. Cámbiame de nuevo. Renuévanos, Señor, esta mañana. Dame por la gracia que encontré en ti. Ahora sé que las debilidades que hay en mí desvanecerán por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, rodéame. Tómame, que cerca quiero estar. Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Dile al Señor, yo te quiero ver. Yo te quiero ver cara a cara, oh Señor, y conocer así más de ti en mí.
mirando lo que hiciste hace un año atrás. Dios está mirando hoy tu corazón. Y Dios no desprecia al corazón humillado y quebrantado. Dios no despreciará jamás, dice su palabra. Así que no te sientas distante, lejano de esta palabra, porque esta palabra es para ti. Hoy el Señor está hablando en tu corazón y está dando una oportunidad para tomar en tus manos los propósitos eternos que el Señor tiene con tu vida. Así que no puedes dejar pasar esta oportunidad que el Señor te está dando. No mires tus circunstancias, tu debilidad. Simplemente dile: sí, Señor, te necesito. Sí, Señor, aquí está mi vida. Dile: ven, Espíritu Santo, a mi vida. Ven, Dios Todopoderoso, porque con mis fuerzas yo no puedo. Y quebranta mis cadenas, mis ataduras, mis pecados que me atan al suelo, porque yo quiero, Señor, ir a tu presencia. Yo quiero volar alto como las águilas. Abre tu boca y declara al Señor eso que te aflige, eso que te congoja, que trae lágrimas, que trae tristeza. Abre tus labios y dile: Señor, aquí estoy. Ven, presencia de Dios. Ven, Espíritu Santo. Ven, Dios Todopoderoso, en esta hora sobre tu iglesia, y derrama de tu fuego, derrama de tu poder, derrama, Señor, de tu Santo Espíritu. Necesitamos de tu Espíritu Santo para poder hacer todo esto, Dios mío, que tú has puesto delante de nosotros, para poder llevar a cabo estos propósitos, Dios mío. Aleluya. Para que esta ciudad, Dios mío, te conozca, para que Santiago sepa que hay un Dios todopoderoso. Necesitamos de tu Espíritu Santo. Sin Él nada podemos hacer. Sin ti, Espíritu Santo, nada podemos hacer. Ven, Espíritu Santo. Ven, Dios mío. Ven, Dios Todopoderoso, y revélate a tu iglesia, Dios mío. Aquellos que a lo mejor, Dios mío, aún no entienden esto del Espíritu Santo, revélate como esa persona de la Trinidad que tú eres, Señor. Oh, Ribashi. Quiere sacar algo esta mañana. Hay algo arraigado ahí en tu mente, en tu corazón, el miedo, el temor. Deja que en este momento el Espíritu Santo se lleve todo ese pesar. El amor incomparable de nuestro Señor, todopoderoso y santo, todopoderoso y santo. Oh, gracias, papito. Gracias, Señor, por tu presencia en tu pueblo, que nos libera, nos rescata, nos redime y nos alienta. ¿Cómo no adorar a un Dios tan grande? ¿Cómo no levantar nuestras manos y exaltar a este Rey de gloria? Aquel que lo inunda todo en todo, el principio y el fin de los tiempos. A ti te adoramos, Señor. A ti te cantamos, a ti, Señor, levantamos nuestras manos, nuestra voz, para decir que tú eres en nosotros poderoso, Señor.
aunque hoy te sientas debilitado, la presencia del Señor va a ser tan grande en tu vida, va a ser tan grande en tu vida, que todas esas cosas que fueron enormes para ti ya no serán más. Ya no serán más. El Señor es tu bandera, tu estandarte, tu seguridad, tu firmeza, tu decisión. Gracias, Señor, por esta mañana. Bendito Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Te quiero pedir que traigas a tu mente todas aquellas cosas que son imposibles hoy día para ti. Partiendo tal vez por tu vida, alguna cosa que tú sabes que tienes como debilidad y que no puedes dejar. Alguna situación matrimonial, tal vez, no sé, todas aquellas cosas que hoy día están impidiendo que tu amor se reactive delante del Señor. El Espíritu Santo está aquí y quiere desatar su poder y decirte que sí puede, que Él puede restaurar. Date una oportunidad de creerle al Señor. Si estás aquí, no es en vano. La palabra ha sido muy especial esta mañana, pero ahí hay alguna manifestación del Espíritu del Señor. Hubo una interpretación de lo que el Señor habló en lengua. Mientras el Señor me estaba dando en lenguas unas instrucciones o no sé, pero Pablo estaba interpretando. Y eso es lo que va a empezar en esta iglesia. Lo que Él ha hecho ese día, yo lo bendigo, porque Él fue usado por el Señor esta mañana para hablarles a ustedes. Bendigo a los pastores, y esto que ha pasado ahora quizás les va a pasar a ustedes. Yo hace mucho tiempo, nosotros teníamos el don de lengua, pero lo hemos olvidado. Pero si estamos en contacto cada día con el Señor y nos despierta y estamos con el Espíritu Santo, Él va a hacer lo que pasó ahora conmigo. Me usó ahora a mí, dándome la palabra, pero aquí está Él, el que interpretó. Y cuando hay interpretación, como decía el pastor, no podemos nada más que decir que hay que recibir la palabra. El Señor los bendice. Amén. Yo quiero que me miren, hermanos, que me miren a los ojos, por favor. Yo sé que tal vez tú estás pensando, yo no siento nada, no entiendo nada de lo que está pasando. Y te entiendo porque yo también estuve ahí. Yo también, oraron por mí. Yo me siento indigno delante de ustedes, pero Dios me ha mirado a mí para hablar del amor del Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo, su multiforme gracia y su forma de actuar, no necesita de una iglesia, de un lugar físico para que el Espíritu Santo los quebrante. ¿Saben lo que les va a pasar a muchos de ustedes? Porque el culto termina acá, pero nuestra vida con Cristo sigue. Si tú estás creyendo esta palabra, si estás tomando de verdad esto que Dios, este desafío que Dios ha puesto en nuestras manos, cuando estés orando ahí en tu casa, va a venir la presencia de Dios y va a quebrantar tu corazón y te va a ir al suelo de rodillas a orar. Y es más, hay varios de aquí ustedes que caminan a su trabajo, mientras van manejando, van a ser quebrantados, van a venir lágrimas, va a venir un fuego de Dios cuando estén en el metro, cuando estén en el Transantiago, cuando estén en su puesto de trabajo, y no piensen, no, pero que esto es el Espíritu Santo, es vida, es realidad con Cristo día tras día, día tras día. Esto no es solamente un día domingo, hermanos, amados míos. Y esto, vuelvo a insistir, no es para algunos privilegiados, no es para todos, es para todos los que estamos aquí presentes. Porque Dios no hace excepción de personas, Dios solamente busca un corazón dispuesto. Y si tú te dispones y dices, sí, Señor, Dios lo va a hacer a su forma, a su manera, en su tiempo, en su hora. Pero de que lo va a hacer porque vamos a ser capacitados. De aquí, Sergio, de aquí a cuando venga esa fecha, todos los que están aquí presentes van a estar capacitados por el Espíritu Santo. Porque van a tener que orar por mucha gente. Prepárense, van a tener que orar por muchas personas. Y no es una oración cualquiera, una oración guiada por el Espíritu Santo. Dios les va a mostrar cosas
situación que está viviendo esa persona, cosas que tú dices, pero no entiendo por qué estoy orando, porque el Espíritu Santo es que va a obrar a través de nosotros. Por eso Dios dice, mírame a mí, no te mires a ti, porque si te miras a ti te vas a deprimir. Si seguimos mirando al ombligo nos vamos a deprimir, hermano. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Mirar al Señor, porque ahí veo sus promesas, ahí veo su salvación, ahí veo su victoria, ahí veo su poder cuando lo miro a Él. Y ahí me olvido de mis debilidades, ahí me olvido de mis pecados, ahí me olvido de todo aquello que Satanás quiere que yo me acuerde. Tenían rodeado nuestras cabezas con pensamientos y cosas que no nos bendicen, hermano. Aleluya. ¿Por qué no le da un aplauso fuerte al Espíritu Santo y al Señor que es todopoderoso que ha preparado esto? Aleluya.